disco que vos quería encamentar y el cover traballo de un de los músicos por los que yo tengo mayor predilección, que es Iñaki Molar. Iñaki Molar es un músico nació allá por el año 61 en Bretaña, en una familia de muy buen ambiente musical, gracias en parte al su hermano Dominique Molar, gran percusionista, y sobre todo al su hermano Patrick Molar, que es un gaitero de gran prestigio internacional. Iñaki Molar entamó con la música a la edad de 12 años, tocando la guitarra de xeito autodidacta, siendo un poco masero a los 16, cuando entama con el vigulín, que es el instrumento con el que está más nomado. Con 20 años funda el grupo Wers, con el que graba los 2 discos que tienen asoleados con este grupo. Para un año después ser miembro fundador de Penusculum, que es el resultado de la fusión del grupo Wers, que era con el que él estaba, junto a otro de los clásicos grupos bretones, que es Cornog. Con este grupo asolea el disco Fes Noz, que es un poco el paradigma de reelaboración de música tradicional desde una perspectiva de folk acústico. También tuvo en grupos como Arquetip, que es una xuntanza de violineros bretones que básicamente reelaboran el repertorio tradicional, pero también temas del este, que ya ves ya un poquitín el enfoque de Iñaki Molar por la música del este. También tuvo, junto con otros músicos tradicionales como Jean-Michel Bellón o Patrick Molar, en un grupo que se llamaba Den, en el que se influenciaba un poquitín por ciertos parámetros de la música rock. También decir que es colaborador de afecho con el cantante Eric Merchant, con el que tienen de ellos discos asoleados, sobre todo de fusión de la música tradicional bretona con música del este. Entre ellos, préstame destacar Eric Merchant, el Letaraz de Carambels, y Eric Merchant y los Balkanics. También, aparte de la su faceta instrumental, prestábame sorrayar el su labor como productor y arreglador de casi todos los discos que tienes publicados. Y nada más, concretamente el disco que vos quería recomendar, escuchar, intitúlase Iñaki Molar Acoustic Quartet. Tiene una formación de contrabaixo, curdión, saso y vigulín, que se caltiene durante todo el disco, en el que Iñaki Molar afita el su estilo particular de entender el vigulín, así como ocurrir una gran cantidad de recursos tan interesantes como originales. Y nada, a la hora de definir el estilo de este disco, faéseme en forma vegoso por ser un disco bastante ecléctico que xune un poco de las grandes influencias que tuvo Iñaki Molar a lo largo de la su vida. Por ejemplo, no podía faltar de nombrar la música tradicional bretona, que es de la que él parte, así como la música del este, que es otra música que influenció mucho a lo largo de la su vida. Y, por supuesto, decir que está todo en un ambiente bastante jazzístico, influenciado por el vigolinero, sobre todo por Stefan Grappelli. Y nada, eso, tiene momentos muy variados, sobre todo, pues, por ejemplo, momentos experimentales averados a la música contemporánea, que desde mi punto de vista Iñaki Molar aplica de forma sublime. Y nada más, recomiendo a vos escuchar el disco, mercalo, que parece un regalo para los nuestros orellas.